estimados invitados, estimado director, en nombre del presidente de la Fundación María Cristina Massabiu Peterson, don Fernando Massabiu, queremos dar la bienvenida a la presentación de esta exposición monográfica sobre Luis Fernández, que se podrá ver en nuestro centro de Madrid hasta el próximo 28 de enero. Se trata de una exposición organizada con motivo de los 50 años del fallecimiento de Luis Fernández, uno de los artistas asturianos más relevantes del arte del siglo XX. Con enorme satisfacción presentamos este proyecto que ha sido posible gracias a un intenso trabajo de más de año y medio realizado conjuntamente con el Museo de Bellas Artes de Asturias. Cumplimos así con los objetivos marcados por nuestra querida fundadora, entre los que se encuentra la difusión y el estudio de nuestro rico patrimonio cultural, con especial atención a Asturias. Aquí podrán ustedes ver más de 150 pinturas, dibujos y documentos procedentes de 44 colecciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, entre las que se encuentran museos de extraordinaria relevancia. Es por ello que queremos agradecer a todos los prestadores su generosidad al ceder sus obras para este proyecto. Ellos han hecho posible que esta muestra pueda ser una de las más importantes que se han organizado jamás hasta la fecha de Luis Fernández. De entre todos queremos hacer una mención muy especial a la familia del artista, así como también a la Fundación Telefónica, que ha prestado 19 obras. No obstante, el listado completo de las colecciones la pueden ustedes consultar en el Museo de Prensa. Nuestro más sincero agradecimiento también al equipo de profesionales que han participado en esta exposición, y muy en particular a Alfonso Palacio, comisario de la exposición y director del Museo de Bellas Artes de Asturias, por su compromiso con este proyecto y por su dedicación durante tantos años al estudio de este entorno. Sin duda, la unión institucional de la Fundación María Cristina Massabiu Peterson y del Museo de Bellas Artes de Asturias en este proyecto ha permitido llevar a cabo uno de los mayores proyectos artísticos realizados en nuestro país en torno a Luis Fernández, y que seguramente contribuirá a seguir avanzando en el conocimiento de este singular artista del siglo XX. Sin más, muchas gracias. Doy la palabra a Alfonso Palacio. Gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Yo le voy a hacer una pequeña introducción a lo que es la exposición y luego, si les parece, podemos hacer un recorrido por las distintas salas enseñándoles o mostrándoles aquellas claves más importantes del desarrollo museológico y museográfico del proyecto. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Fundación María Cristina Massabiu Peterson que se haya embarcado junto con nosotros en este proyecto hace ya varios años. Quiero agradecer a su presidente, Fernando Massabiu, a su directora general, Carolina Compostizo, a todo el equipo maravilloso que trabaja para esta fundación, a Esther, a María, a los que nos han acompañado estos días, Emilio, Marta, Ángel, bueno, infinidad de personas y de profesionales que han hecho posible esta estupenda exposición. También, por supuesto, quiero agradecer, por otro lado, al equipo del Museo de Bellas Artes de Asturias, que en paralelo ha estado trabajando desde el minuto uno en sacar adelante este proyecto, y en especial a la figura de Sara Moro, que durante un tiempo figuró como mi asistente de comisario y que hizo también un extraordinario trabajo. La pregunta, antes de pasar a visitar la exposición, es ¿por qué una exposición de Luis Fernández? La respuesta, a mi modo de ver, es una respuesta rápida y directa. Y voy a marcar ya el planteamiento de mi explicación. Porque es un pintor de una calidad excepcional, porque es un pintor de una proyección internacional, es un pintor que cuando llega a París en 1924 entra en contacto con lo mejor, con lo más granado de la vanguardia internacional de aquel momento. Por un lado estaba la abstracción geométrica, en la que entra con plena fuerza, además con mucha originalidad. Y por otro lado estaba el surrealismo, al que unos años más tarde, a partir de 1936, se va a incorporar. Se va a incorporar además solapando esa relación con André Breton, con Paul Eluard, sus mejores amigos de los artistas surrealistas, con Picasso, del que se hace amigo de aproximadamente hasta el año 1934 y que va a tener una gran importancia en la obra de Luis Fernández hasta el año 1944 aproximadamente. De 1944 a 1952 hay una nueva etapa
que se conoce con el nombre de etapa postcubista, hasta llegar a la que sin lugar a dudas, y aquí quiero citar otra de las grandes cualidades de Luis Fernández, que es su tremenda originalidad, tremenda singularidad y por lo tanto tremenda valentía, hasta llegar, como digo, a su etapa de madurez que va de 1952 a 1970, en donde, frente a una Francia que estaba apostando en aquel momento de forma mayoritaria por una abstracción lírica, por un formalismo que se convirtió en una de las puntas de lanza de la renovación pictórica francesa e internacional en aquel momento, Luis Fernández decide trabajar, como diría Huysmans, a contracorriente y practicar entre los años 1952 y 1970 una figuración que él denominó de muchas formas, una figuración plástica, una figuración sobrenatural, una figuración surreal, una figuración transfiguradora, en la que a través de la fijación, como veremos, en una serie de motivos, nunca ideales y nunca irreales, pero siempre humildes, trató de ir extrayendo acentos mediante la ejecución de series en torno a estos motivos de cada uno de ellos, profundizando en su belleza, profundizando en su realización y profundizando también en lo que él denominó un método espiritual de pintor que le hacía ver en cada una de esas formas vinculadas a cada una de esas series una especie de presencia de lo espiritual en el mundo, de lo espiritual sin nombre y apellido. Luis Fernández fue masón, ingresó a la masonería en 1927 y esa dimensión espiritual va a estar sobre todo muy presente a partir de 1952. Creo que además, y antes ya de pasar a lo que es esa visita guiada, Luis Fernández es un pintor que tiene todavía muchísimo que decirnos. Esta exposición, que reúne 148 obras, supera a las tres grandes exposiciones anteriores desde el punto de vista cuantitativo que se habían realizado hasta este momento de Luis Fernández, la del año 1972 en Lila, en el CENAC, en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo, que había reunido 79 obras. Luego una magnífica también exposición en el año 1984 en el Banco Exterior, que reunió 71 obras. Luego hubo otra exposición también estupenda de la colección telefónica, por cierto, pionera en la recuperación de Luis Fernández de los años 80 y 90, y es algo que queremos decir, con aquellas maravillosas exposiciones en torno a Juan Gris, en torno a Tapies y en torno a Chillida. Pero hay que recordar que el cuarto de esos artistas era Luis Fernández. En el año 2000 se hizo una exposición que reunió 80 obras y 23 años más tarde llegamos a esta cuarta gran exposición de Luis Fernández con 148 obras de 44 prestadores. Como decía, es un artista que nos tiene mucho que decir, es un artista intempestivo en el buen sentido de la palabra, en un momento de tanto ruido, de tanto estrés, de tanto movimiento, encontrarnos con un artista, sobre todo a partir de 1952 y también en su etapa geométrica, en donde valores como el silencio, la serenidad, el sosiego, el placer de la contemplación demorada de la obra de arte, se convierte en el vector principal de construcción de la mirada del observador en torno al cuadro, creemos que es algo realmente importante. Creo que pocos artistas, ya para terminar, han dado un testimonio tan grande de dignidad hacia el arte, de compromiso hacia el arte. Luis Fernández es un pintor que va en serio en todos los momentos, va en serio, que no hace concesiones, y el no haber hecho concesiones hizo que sus últimos años fueran años durísimos en todos los sentidos, durísimos desde el punto de vista económico, durísimos desde el punto de vista de su salud tan mermada que hace que fallezca un 25 de octubre de 1973. Digo que ofrece uno de los más altos testimonios de dignidad hacia lo que tiene que ser la vida de un artista, una fidelidad sin límites a la pintura y una apuesta por la belleza, por la perfección, por la búsqueda de lo absoluto, que es muy difícil encontrar en un pintor de su generación. Ojalá que esta exposición sirva para que Luis Fernández, que ya es un pintor reconocido entre la crítica y la historia del arte, que es un pintor de pintores, ocupe
el verdadero puesto que merece dentro del canon del arte español del siglo XX, sobre todo en la recepción suya como pintor entre el gran público español. Y creo que pocos escenarios como esta fundación para poder hacer, digamos, ese intento. Así que por mi parte, como comisario de la exposición, una exposición, y hablo ya ahora y me dirijo a la fundación, una exposición que considero muy valiente por vuestra parte, inaugurarla hoy, que la considero también una exposición muy necesaria por vuestra parte, que la inauguréis hoy, y que la considero una exposición que está muy bien, y quería decirlo además mirándoos a vosotros como fundación, que se salga un poquito de ese sabor del día, ¿no? de esos museos, de esas colecciones que casi siempre estamos programando, e incluyo a mi museo, estamos programando cosas muy parecidas y que apostemos por un artista que lo dio todo en vida, y que trabajó como un auténtico eremita de la pintura. Este fue el bello y luminoso Luis Fernando. Así que muchísimas gracias por su presencia, y si les parece, tenemos el tiempo que me dieron los responsables de prensa en una serie de minutos para hacer un